Sí, soy el mismo de antes, me toca moderar la mesa y no soy el moderador que estaba previsto, ya que la directora de la carrera de protección de datos, pues muy a pesar suyo, por compromisos sobrevenidos, no me ha sido posible asistir y moderar la mesa que era su deseo realmente. Y me ha pedido, pues, no solo que la escuche, sino transmitirles su más afectuoso saludo, tanto a los participantes como a la organización. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, creo yo. Vamos a ir a temas como muy reales y muy de tocar el suelo. Antes hemos hablado en algunos momentos durante la mesa de cuestiones de futuro. En algunos casos poniendo en duda si estamos hablando de realidades o no, o hasta qué punto esas realidades se podían tocar. Ahora sí que yo creo que vamos a tocar problemáticas muy concretas, ¿no? La mesa, como pueden ver por el programa, habla de la responsabilidad de los profesionales sociales y sanitarios, ¿no? Obviamente en el contexto en que se mueve el foro, que es la protección de los datos de carácter personal y las actividades que desarrollan esos profesionales, ¿no? Vamos a ir más allá de, creo yo, durante el desarrollo de la mesa, más allá de cuestiones técnicas y jurídicas que se van a tratar por descontado, van a aparecer, porque también van a aparecer otras cuestiones, organizativas, dilemas jurídicos, la concienciación, la formación, los protocolos, es decir, toda una serie de herramientas, de recursos, en principio, que están a disposición o deberían de estar a disposición de los profesionales a los efectos de desarrollar con normalidad en el sentido jurídico y acorde a la legislación que sea aplicable en cada caso para desarrollar sus actividades profesionales. Por tanto, vamos a hablar un poco del factor humano en toda esta cuestión, ¿no? El profesional sanitario, profesional social, y de alguna manera vamos a, yo creo que a abordar por las dificultades que se pueden encontrar, no solo derivadas de la propia actividad, que ya tiene aparejadas sus propias dificultades, sino las dificultades que implica tratar datos sensibles en situaciones vulnerables, lo cual aún, digamos, amplifica la dificultad del desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? De eso vamos a debatir en esta mesa. Si habéis esperado otra cosa, pero puede ir saliendo. De esto vamos a hablar. Y además, para ello, pues yo lo contamos con personas además de diferentes ámbitos, con diferentes ópticas, algunas muy próximas al terreno, como decía. Yo creo que ahí vamos a tener contraste de opinión y, por tanto, nos va a ir muy bien. Como decía, para ello contamos, pues, por el orden en que tenemos aquí en el programa, pues a Julián Valero. No voy a permitir que sea muy breve en las presentaciones, porque, como decía, vamos muy ajustados con el tiempo. Primero de todo, gran amigo y compañero. Hace muchos años que nos conocemos y que compartimos estas cuestiones, pero además catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. Domingo Sánchez García, persona de esta casa, jefe del Servicio de los Sistemas de Información, la Área Sanitaria Séptima de la Región de Murcia. La señora Lorena Añón, trabajadora social del Colegio Profesional de Trabajo Social de Galicia, y Julia Vega, técnica del programa de intervención integral contra la violencia machista del Instituto de las Zonas de la Mujer. ¿De acuerdo? Como que tenemos un avión que sale de Alicante una hora, con permiso de Google, una hora, pues aún con más motivo vamos a tener que ajustarnos mucho al poco tiempo que nos queda. Y vamos a entrar ya, yo creo que podría ser la parte nuclear del debate, lanzando una cuestión general para todos, para que cada uno pueda dar su opinión. Empezamos con Lorena, continuamos con Julia, conmigo, y a Julia lo dejaremos para la última opinión. Básicamente la cuestión general que quería lanzarles es si los profesionales sociales disponen o no disponen de suficientes recursos entendidos en un sentido amplio del concepto, herramientas, formación, procedimientos, protocolos, si disponen de todos los recursos necesarios
digamos, para desarrollar con esa normalidad que hacía referencia las actividades que van aparejadas con su profesión. ¿Disponen? ¿No disponen? ¿En qué situación nos encontramos desde esta perspectiva? ¿Lorena? Bueno, si me permite, Ramón, dar los buenos días o casi ya buenas tardes a todo el mundo y agradecer al SEIS el que me haya invitado a participar. Es para mí un honor, pero también en sintonía con la temática de la mesa, una gran responsabilidad tanto personal como profesional, más si cabe cuando mi compañera Malena, compañera de profesión, ayer ya ha expuesto el tema y me consta que además así me lo hizo saber, por ejemplo, Juan Manuel Ramos, de que a mí me había dejado el pabellón muy alto, ¿no? Dicho esto, intento dar respuesta a la pregunta que me hace Ramón. Y para mí es fundamental decir algo en el ámbito del trabajo social, la disciplina del trabajo social. Y es que contamos con una diferencia con las profesiones de carácter sanitario. Y es que nosotros no tenemos un marco legal estatal que nos regule a la profesión y por lo tanto tampoco a la documentación específica que empleamos, dígase la historia social o el informe social. Entonces, esto para nosotros es un gran hándicap y supone que muchas veces desde el campo profesional haya muchas dudas, no tanto con el conocimiento de la Ley de Protección de Datos, sino con su propia interpretación. Cuando antes las compañeras Cristina o Carles o Juana comentaban casos prácticos en relación a cuestiones relacionadas con la calidad de los datos, a los consentimientos informados, al derecho de información de las personas, a mí se me venían muchos casos que habitualmente se plantean desde el colegio profesional y desde el momento en que fui invitada a participar en esta mesa pues empecé a fijarme más en cuántas de las consultas que recibimos están relacionadas con la protección de datos y puedo decir que 3 o 4 semanales están relacionadas con eso, sobre todo con el derecho de información. Es un tema muy polémico, lo hemos hablado ayer en la mesa. En los casos de violencia de género, por ejemplo, cuando nosotros consideramos que para la intervención es fundamental para valorar, por ejemplo, situaciones de riesgo, recoger datos si no identificables o identificativos si identificables en relación a la persona presuntamente agresora. Entonces, muchas de las personas profesionales nos plantean un dilema entre el cumplimiento del deber de información a la persona presuntamente agresora y el velar por la seguridad de la mujer, ¿no? Por otro lado, creo que Malena también lo dijo ayer, la historia social tiene un componente diferencial con la historia clínica, y es que nosotros, si bien la historia clínica es única del paciente, en el caso de la historia social nosotros recogemos datos habitualmente de diferentes áreas de la vida de las personas, hacemos una intervención desde un paradigma integral en lo que se recogen datos de salud, se recogen datos laborales, se recogen datos de situación de los menores, en los que es muy difícil y complicado muchas veces poder dar cumplimiento al deber de información. Y bueno, yo creo que no sé si di un poco respuesta a esta pregunta. Bien, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Nos han hecho un poquito una faena, me permites que lo digas porque yo venía dispuesta a explicar la experiencia que habíamos tenido en Cataluña con el protocolo que ahora os explicaré en otro formato y bueno, ahora hemos tenido que reestructurarlo todo, así que os pido mucha paciencia, ¿no? Porque las reestructuraciones rápidas a veces son complejas de poner en marcha. En el contexto de Cataluña, la verdad es que los profesionales no tienen recursos suficientes. Sí que es cierto que hemos hecho todo un trabajo en los últimos años y ahora tienen más recursos, ¿vale? Yo os explico muy brevemente, os contextualizo esto. En el año 2008 en Cataluña se aprueba una ley que es la ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Esta es una ley civil, es una ley de derechos para las mujeres, las adolescentes y los niños y niñas que están en situación de violencia machista, por tanto no es una ley penal, que ya tenemos la ley integral del 2004. Y entonces esta ley crea lo que es la red de intervención integral contra la violencia machista, que son toda una serie de recursos, algunos de ellos de ámbito social, algunos de ellos de ámbito de la ejecución penal y del ámbito de la seguridad también,
que son los recursos que deben entrar en juego a la hora de intervenir en los casos de violencia machista. Y esta ley establece como uno de los principios fundamentales en materia de violencia machista la coordinación entre los diversos sistemas y las diversas administraciones que entran en juego en los diferentes servicios, ¿no? Para poder establecer programas de actuación conjunta con los casos y también programas de actuación conjuntas en sistemas de prevención, en programas de prevención. Entonces, esto se aprueba en el año 2008 y nosotros iniciamos desde el Institut Català de les Dones, que nos dedicamos a las políticas para las mujeres, ¿no? Nosotros lo que básicamente llevamos es el plan de actuación del gobierno completamente, de todo el gobierno en pleno, de lucha contra la violencia machista. Empezamos a promover el trabajo a través de circuitos territoriales contra la violencia machista, y empezamos a intentar establecer lo que son circuitos supracomarcales. Ya había cosas, claro que había muchas cosas funcionando. La violencia machista hace muchos años que sobre todo los municipios, los ayuntamientos se la están encontrando y que ya han generado estrategias para abordarla, pero se quería hacer unos circuitos supracomarcales. En Cataluña nos dividimos territorialmente por comarcas, ¿no? Que permitiesen primero tener un acuerdo político por todas las instituciones que estaban en esa zona geográfica de Cataluña respecto a una unidad en el abordaje de la violencia machista, y después crear unas comisiones técnicas supracomarcales que fuesen más estratégicas, que fuesen viendo las necesidades y construyendo protocolos y herramientas para todos los profesionales de ese territorio, y después unas comisiones comarcales, que es ahí donde se ubican las comisiones de casos, ¿no? Que trabajasen coordinadamente desde todos los ámbitos de intervención. Y en ese contexto en que empezamos nosotras a promover ese desarrollo de esos espacios de coordinación que son fundamentales para la intervención de calidad, aparece el problema de la cesión de datos en esos espacios de coordinación. Eso en el año 2009, y empezamos a indagar y vemos pues que realmente lo que los profesionales, ocurren básicamente dos extremos, por poneros los extremos más extremos. Luego la mayor parte de gente se sitúa en esa línea continua, ¿no? Tenemos una serie de profesionales que facilitan los datos de una manera demasiado flexible, es decir, que facilitan todos los datos para poder, en usos a la coordinación, en esos espacios de coordinación de casos, para comparten todos esos datos, ¿no? Y en el extremo opuesto tenemos profesionales que no comparten ningún dato y que además el tipo de argumento que dan es por la ley de protección de datos. Es decir, que el tema de la ley de protección de datos ha calado fondo y no apelan a cuestiones, porque estamos hablando de profesionales que trabajan con principal herramienta de trabajo es la confianza, ¿no? Entonces, pues no apelan, por ejemplo, a aspectos más relacionados con el secreto profesional o con derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad, sino que lo que te dicen es la ley de protección de datos, ¿no? Y entonces, en base a esta ley de protección de datos, no se facilitan también muchos datos que son importantes para poder hacer este trabajo coordinado. Y en esos extremos yo os digo que se va situando el conjunto de la población de profesionales que hay ahí, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con eso, decidimos que tenemos que remangarnos y hacer algo con ese asunto. Nos ponemos en contacto con la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ¿no? Con 3 compañeros, entre ellos Ramón, que participaron en todo ese proceso, ¿no? Y entonces ahí hacemos una mirada, ellos nos ayudan a hacer una mirada a lo que dice nuestra ley, ¿no? Para que nuestra ley sea el marco normativo que avale esa cesión de datos. Y nuestra ley, claro que avalaba, ¿no? Esa cesión de datos, ¿no? Por un lado, en el artículo 11 dice que las personas profesionales han de intervenir obligatoriamente según los protocolos de actuación que existan. Por otro lado, también en otro artículo dice que las administraciones públicas competentes han de cederse mutuamente los datos de carácter personal necesarios para hacer una gestión adecuada de los servicios de la red, y a la vez la ley también legitima los protocolos como la obligación de establecer mecanismos de coordinación y cooperación a través de protocolos, ¿no? Que hagan que esa información se transmita de forma continuada y fluida entre los organismos implicados, ¿no? Entonces, en base a eso decidimos que en nuestro protocolo marco, nosotros ya teníamos un protocolo marco que vamos actualizando, queríamos hacer, esa fue la herramienta que nosotros pusimos encima de la mesa para los profesionales,
queríamos hacer una parte, un capítulo que precisamente clarificase todas estas cuestiones y que esto que la ley decía de una manera abstracta, que es que tenía que ser con la finalidad de gestionar adecuadamente los recursos y servicios, debíamos ponernos a definir qué significaba esto. Y eso es lo que hicimos. No era fácil, el reto era complicado, porque estábamos en terrenos subjetivos, estábamos en un terreno en que no había ninguna experiencia previa, no conocemos de ningún otro lugar donde se haya trabajado este tema en el contexto de los circuitos contra la violencia machista. Y entonces lo que hicimos, y si me permitís, aunque me voy a alargar un poquito más, es intentar hacerlo de una manera lo más participativa, lo más construida participativamente posible, para que eso tuviese un aval y unas garantías y una aceptación también por parte de los profesionales que luego lo utilizarían, ¿vale? Y muy brevemente os digo que constituimos un grupo de trabajo de expertas que trabajaban en diferentes servicios dentro de los diferentes ámbitos, porque claro, aquí no estamos hablando de coordinaciones entre los equipos profesionales de un mismo ámbito, como el de salud, que ya hemos visto, todas las complejidades que ello tiene, que se supone que tiene que ser menos restrictivo incluso, dentro de los profesionales o de los ámbitos de servicios sociales, sino que estamos hablando de toda una serie de ámbitos que entran en juego en los casos de violencia machista, porque la violencia machista daña una serie de ámbitos muy amplios en las mujeres y en las adolescentes y en los niños que la sufren, y por tanto todos tienen que entrar en juego en los procesos de atención y recuperación, ¿no? Y nosotros lo que vamos a entrar es en esos espacios en que te estabas coordinando ámbitos distintos, salud, ámbito de seguridad, ámbito social, ámbito de ejecución penal, ámbito judicial, ámbito de educación, es decir, en todos esos ámbitos. Y ahí entramos luego a dos niveles, en los datos también, en la calidad de los datos que se podían dar cuando estábamos en espacios de coordinación multidisciplinares, que habíamos más de dos ámbitos representados, ¿no? O cuando se hacían esas coordinaciones 2 a 2, entre dos, ¿no? Porque también uno es más restrictivo que el otro. En fin, y con todo este mare magnum, este grupo de expertos hizo una primera propuesta de cuáles eran estos criterios, los llevamos a comisiones técnicas de 4 circuitos diferentes para un poco retocar esos criterios, y a partir de ahí construimos un capítulo que no solamente trabajaba sobre estos criterios de la cesión de datos, aunque era la parte fundamental y central, ¿no?, del trabajo, sino que además aprovechaba para hacer toda una didáctica de recomendaciones y de conocer también cuáles son los derechos y las obligaciones en relación al tratamiento de datos en general, ¿no? Pero la parte núcleo nueva era el tema de la cesión de datos. Y con esa primera propuesta que habíamos trabajado en comisiones y con un equipo de expertas, se creó un capítulo y se hizo una jornada de trabajo en el año 2011, en noviembre de 2011, con motivo del Día Internacional contra la Violencia. Y ahí se pidió también a 2 consultorías, una consultoría experta en violencia, en abordaje de la violencia machista, y otra experta en metodologías sociales, pues que se valorase de ese capítulo pues la seva adecuación, la seva comprensión y su aplicabilidad. Y con estas 3 variables se hicieron otros nuevos grupos de trabajo con profesionales diversos, y nos fuimos también a diversas comisiones de otros 5 circuitos que estaban operando en Cataluña. Y de eso sale el último trabajo final, que lo tenéis en nuestra web y que podéis consultar, aunque está en catalán, pero se entiende muy fácil, ¿no? Donde además hay un montón de cuadros, de fluxogramas. Hemos intentado que la mayoría que sea muy didáctico y que por tanto sean árboles de decisión, ¿no?, de preguntas que me tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir, donde la finalidad evidentemente es la parte esencial de la herramienta y de la cesión de datos, y esa ha sido nuestra primera herramienta, que nosotros, con lo cual ahora se conoce un poco mejor, pero ahí estamos en la implantación todavía de esa herramienta. Perdona por terminar. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité de las 6 y a mi gerente José María Cerezo de poder estar con ustedes esta mañana y compartir pues nuestra experiencia en materia de protección de datos. Y a la pregunta con la que Ramón ha iniciado el debate, ¿qué recursos faltan a los profesionales en materia de LOPD para ejercer sus funciones? Yo, desde la perspectiva de TI, desde la perspectiva tecnológica, puedo decir que en Murcia nuestras aplicaciones informáticas
pues están muy bien preparadas para todo el tema de alertas asistenciales. Los enfermeros y médicos rápidamente conocen alertas de tipo alergias o cosas similares, pero no tanto así las, digamos, alertas sociosanitarias. Y bueno, actualmente estamos trabajando en un borrador con nuestros compañeros de servicios centrales de la Subdirección General de Tecnologías de la Información, y le hemos plasmado que en ese futuro aplicativo pues, deba dar respuesta pues, a temas que os quiero comentar. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un bebé está ingresado en un hospital y a la madre se le quita o se avisa desde servicios sociales que se le ha retirado la custodia? Pues desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, los profesionales, no tan solo enfermeros y médicos, sino los profesionales también administrativos, pues deben de conocer que hay una alerta, hay una alarma, y además hay que definir el alcance y la visibilidad de esa alerta. Porque la madre se puede presentar totalmente en la planta, el bebé ha mejorado, incluso podría darse el caso que presente su libro de familia y llevarse el bebé, ¿no? Entonces, los aplicativos deben dar alcance a este tipo de problemática. Puedo contar una que ocurrió recientemente en nuestra gerencia, una mujer que ingresa por violencia de género y a los 2 días se presenta en un mostrador de admisión preguntando, o sea, el marido se presenta en el mostrador preguntando por su mujer. La administrativa que lo atiende, evidentemente, no tiene alcance a alertas de este tipo y debería de tener algo que le alertara de que aquí ocurre algo. Deberemos de definir cuál es la visibilidad que tiene que tener un administrativo en este caso y tener el protocolo para decir, mire, no le puedo dar información, acuda usted a responsable de admisión o al circuito que establezcamos. Y bueno, pues pueden darse cosas menos problemáticas o más triviales. Recientemente una compañera del hospital, su madre ingresó para una patología probablemente de una operación, como trabajaba en el hospital, pues informó a todos los profesionales, a todos los compañeros, oye, por favor, a mi madre, no informarle mucho, porque con su edad, etcétera, no quiero que se preocupe, etcétera. Esto en otro caso es una operación muy trivial y ningún problema, ¿vale? Todo el mundo lo sabía, pero una mañana pasó planta a otro compañero, no estaba al tanto de esto, y en su afán de dar toda la información al paciente, pues lo que hizo fue poner nerviosa a esta señora de una cierta edad. Evidentemente el tema no fue a mayores, pero este profesional debía haber tenido un tipo de alerta y vuelvo a definir una visibilidad y dijera, oye, debes dar información exclusivamente a familiares o similares. Bien, pues dicho esto, paso la palabra a la siguiente. Buenas tardes y en primer lugar, no es una mera formalidad, gracias a la Sociedad Española de la Salud, en concreto personalizada en Emilio, por haberme invitado a participar en este momento ya final del foro, con lo cual espero no ser muy aburrido. Yo no estoy en el día a día como el resto de mis compañeros de mesa, con lo cual pues, me remito a esa visión mucho más cercana a la realidad que tenéis vosotros. Y yo en realidad, al plantearme el enfoque que iba a dar en mi intervención hoy, pues tenía un dilema. Y es que, dada la heterogeneidad del foro en el que esperaba encontrarme, pues mi gran preocupación era saber transmitir lo que quería transmitir. Y tiene mucho que ver con el planteamiento inicial que voy a hacer en esta primera intervención. Porque yo en realidad lo que voy a hacer es hablar de interoperabilidad. Pero no en el sentido técnico, que a lo mejor algunos tenéis en la cabeza, ni en el organizativo, que sufrís diariamente los profesionales muchas veces, ¿no? O incluso en el sentido legal tampoco, ni siquiera semántico, desde una perspectiva tecnológica. Sino interoperabilidad en un sentido humano, de las relaciones personales. Pero, y es muy importante, antes ha habido una intervención que me ha hecho encender una bombillita, no solamente de la buena voluntad de las personas, sino que tiene que haber criterios de vertebración institucional de esa interoperabilidad a nivel de relaciones entre personas. ¿A qué me refiero? A que no se puede dejar toda la buena voluntad de las personas, sino que las instituciones tienen que comprometerse con esta dimensión de la interoperabilidad a la que me voy a referir. Yo en la presentación inicial que había preparado, lo hemos cambiado como os ha comentado anteriormente, el planteamiento de la mesa,
Pues tenía varias diapositivas y una de ellas era un examen. Iba a hacer un examen con una serie de expresiones que tenía puestas en la transparencia, a ver si todos respondíamos lo mismo. A conceptos como, por ejemplo, el de fichero. ¿Qué es un fichero? Es un concepto clásico, ¿no?, de la LPD, los que llevamos ya demasiado tiempo en el mundo de la protección de datos. ¿Qué es un fichero? Pues según a quien le preguntes, te dirá una cosa o la contraria a la misma realidad. O el principio de finalidad, ¿no? Lorena y Domingo hablaban del uso para fines distintos de los datos, ¿no? Pues el principio de finalidad puede ser un límite, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, la prohibición de usos incompatibles con aquellos que justificaron inicialmente la recogida. Pues solamente interpretar que es incompatible, seguramente si hiciésemos una encuesta ahora mismo, nos daría lugar a tantas y tantas respuestas dispares, puntos de vista incluso a veces encontrados. O por qué no, el concepto también que ha suscitado Julia al hablar de la coordinación, la comunicación, la cesión. ¿Responderíamos lo mismo ante dos supuestos idénticos? ¿Qué es eso de la entidad, la personalidad jurídica? Por ejemplo, con un caso relacionado con la región de Murcia. El Servicio Murciano de Salud no es la Consejería de Sanidad. Pertenecen a entidades con personalidad jurídica distinta. ¿Eso es una cesión? Se requiere el consentimiento, la dirección legal. En definitiva, simplemente para trasladar la idea de lo importante que es tener una buena comunicación a nivel personal, a nivel de creación de equipos de trabajo interdisciplinares y hacerlo, como ahora diré, de una determinada manera. Ayer precisamente, hablando con Gorka, de la intervención de hoy, yo le preguntaba, bueno, la mesa mañana es de responsabilidades. Y le hice la pregunta, ¿tú qué entiendes por responsabilidades? Y cuando lleva 3 palabras digo, corta, que no estamos hablando absolutamente de lo mismo. Y en ese sentido creo que es clave fomentar grupos de trabajo interdisciplinares. En la mesa anterior se ha dicho, hasta que no se incorporaron todos los agentes implicados, esto no empezó a funcionar. Y además hay que hacerlo desde el principio. Otra de las diapositivas que tenía prevista en mi presentación es un castillo de naipes con un niño al lado con cara malévola de hacer una trastada que estaba a punto de tirarlo. Y esta seguramente es la sensación que muchos de vosotros habéis tenido cuando ya un proyecto está tan avanzado que prácticamente habéis conseguido resolver el problema y se os ocurre preguntarle al del servicio jurídico, a los abogados, que tengo muy mala fama, y normalmente la respuesta pues suele ser, no, esto no se puede hacer. Y muchas veces es una respuesta basada en la ignorancia, es una respuesta defensiva. Se habla mucho de la medicina defensiva, yo también hablaría del asesoramiento jurídico defensivo. Como no se sabe muy bien cuál va a ser la respuesta y como se entiende que aquí puede haber un problema, pues voy a decir que no, y así me curo en salud nunca mejor. En definitiva, esa vertebración institucional en grupos de trabajo, desde el punto de vista interdisciplinar, como digo, debe plantearse desde el principio y más aún si tenemos en cuenta lo que nos está a punto de caer encima, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que nos obliga, por ejemplo, pues, a tener en cuenta herramientas como la evaluación del impacto. ¿Qué impacto va a tener mi proyecto sobre la privacidad de los usuarios? Y eso quedarlo desde el principio. O, por ejemplo, cuestiones como la privacidad por el diseño, de qué manera puedo diseñar la aplicación para que no solamente tenga el menor impacto sobre los datos personales, sino que incluso la tecnología nos ayude a reforzar la protección de los datos personales, de la intimidad o del derecho del que queramos hablar. En ese sentido, pues tenía un par de reflexiones más, Ramón, pero como vamos mal de tiempo, sobre qué entiendo yo por responsabilidades. Muy brevemente. Claro, inicialmente a un jurista, un abogado, como nos queráis llamar, lo primero que le sale cuando hablamos de responsabilidades es el látigo. Consecuencias negativas. Y no voy a centrarme en la reflexión, ¿no? En la mesa de primera hora de la mañana, que no quiero dar más que al final, se ha hablado, ¿no?, del castigo penal, de la sanción disciplinaria, no voy a entrar en ello ahora, ¿no? Simplemente me gustaría hacer una breve reflexión de la responsabilidad de los profesionales en el sentido del compromiso. Una apelación al compromiso, porque aunque en la mesa anterior se hablaba de lo importante que es la transparencia para transferir el control de su información al usuario, yo no creo en ese modelo. Me parece un modelo demasiado ingenuo. Los usuarios hoy día, y sobre todo en ciertas edades, la privacidad no es que la vean como un problema, es que ni saben que existe. Pensad, por ejemplo, en ciertos colectivos, adolescentes en redes sociales. No existe una cultura de la protección de la privacidad, de los datos personales, de la intimidad, como queráis utilizar cada una de estas expresiones que tienen conceptos
jurídicos muy bien definidos desde el punto de vista legal y no voy a entrar ahora en esta complicación. De manera que yo creo que dejar en manos del usuario el control de estas aplicaciones no solo es un error, sino que no va a funcionar y nos va a generar una serie de problemas a nivel social, como se comentaba anteriormente, que puede que no tengan marcha atrás. Y en ese sentido, en la apelación al sentido del compromiso del profesional, pues yo creo que es importante que actuemos con un profundo respeto a la persona que tenemos delante, y no solamente en la forma de tratarle, de informarle, no, sino incluso en ser activos protectores de sus derechos. Y hemos comentado en la mesa ya algunos ejemplos donde realmente los profesionales tenemos mucho que decir, ¿no? A la hora de afrontar, no solamente en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista de la información, el tratamiento médico, sino mucho más allá, el tema social, el tema de la violencia, que se ha comentado un ejemplo. Y hay que tomarse en serio desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de las responsabilidades que tenemos, de manera que pues, no se produzcan casos como el que me viene a la cabeza ahora, hace unos años, dando una formación a un colectivo que yo creo que están bien preparados, ¿no? Y bien cualificados, jueces. Hablando de protección de datos, pues un juez de lo penal que instruía procesos judiciales, pues comentaba en este curso de formación que como él tenía mucho trabajo pendiente, se llevaba el trabajo a casa y para garantizar las medidas de seguridad no se llevaba el expediente original, no se llevaba los autos originales, sino que los fotocopiaba. Y evidentemente una vez que terminaba su trabajo, lo reciclaba en el contenedor de papel que estaba en la puerta de la calle de su casa. De manera que, con toda la buena voluntad, con toda la dedicación adicional del trabajo que supone, pues a veces podemos cometer errores de este tipo que desde luego hablan muy poco de nuestra responsabilidad como profesional. En un momento voy a estar. Muchísimas gracias, Julián, y el resto de compañeros de la mesa. Quedamos muy bien. Todo y que me han echado en cara el cambio de estructura y de contenido que acepto con toda sin problemas, vamos. Lorena, preparando un poco los contenidos, hablábamos del marco de referencia de la actuación de los trabajadores sociales y me explicabas la existencia de un código deontológico, ¿no? Pero me da la impresión, por lo que hemos hablado, de que seguramente no es un marco suficiente. ¿Nos podrías explicar esta cuestión? Quizás antes, y volviendo a insistir en que ha cambiado un poco, ¿no? Lo que tenía previsto en la mesa, y tenía mucho escrito y tengo la sensación de que me quedan muchas cosas en el tintero por decir. El único documento que ahora mismo nos regula y nos ordena como profesión es el Código Deontológico del Trabajo Social, en vigor desde el 2012. Teníamos uno anterior de mayo de 1999, incluso antes de la publicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que sí ya contemplaba aspectos fundamentales no relacionados con la finalidad, relacionados con la cesión de datos, relacionados con el consentimiento, pero también tenía cuestiones que el Consejo General de Trabajo Social determinó que era necesario adaptar a la realidad no solo social, que es profundamente cambiante, sino también en el ámbito jurídico y sobre todo un tema que se ha tratado aquí mucho, que son con las tecnologías de la información y de la comunicación. Y si bien es verdad que analizándolo y que hemos hecho un trabajo que le hemos pasado a la organización, ¿no?, de comparar el Código Deontológico del Trabajo Social con la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, sí creemos que se ha hecho un gran esfuerzo, pero desde el punto de vista profesional el Código Deontológico no es suficiente. Aquí estáis muchos juristas y lo primero que igual nos diríais cuando defendemos la historia social es que el Código Deontológico no tiene rango de ley y que por lo tanto muchas veces pues es difícil defenderlo en ese sentido, ¿no? A nosotros nos ampara, pero a la vez también surgen muchísimas dudas. Por eso sé que el Consejo General de Trabajo Social ha estado en contacto con la Agencia de Protección de Datos. Se les ha mandado un listado, que no son pocas, que si diera tiempo podríamos compartir algunas, de las preguntas que usualmente se hacen, ¿no?, a los trabajadores sociales, a los colegios profesionales. Son muchísimas, son relacionadas con la finalidad de la información. Hay compañeros que dicen, si recogemos datos altamente sensibles, relacionados con menores, con temas de violencia, con la vida sexual, a la vez recogemos datos de terceras personas, ¿cómo puedo determinar la proporcionalidad y la exactitud de la información? Se generan dudas en ese sentido.
Se generan también dudas relacionadas con el acceso por parte de terceras personas. No es inusual recibir una llamada de un compañero o compañera que te dice que tiene una persona allí, que le dice que la has atendido, si le puedes dar información. Nosotros del Colegio Profesional lo que recomendamos es que la solicitud se haga por escrito y que se especifique la finalidad y que los datos que se pasen sean acordes a la finalidad, previo consentimiento de la persona interesada, ¿no? Hay otras muchísimas dudas de las que podríamos hablar y en este sentido yo, como tengo el defecto profesional de la dimensión ética y siempre le comento en el ámbito académico que hay para mí en ocasiones una relación controvertida entre la ética y la parte legal, ¿no? Por eso en el nivel de la responsabilidad profesional yo creo que hay varias dimensiones que nos determinan la responsabilidad y que hemos de tener en cuenta, y así se lo transmito al alumnado. Una de ellas es la que yo, por el plano más humano, priorizo muchas veces y que me trae muchos debates con Malena porque va al plano más legal, es la dimensión de la ética, que la entiendo no solo desde el punto de vista profesional, sino también, como aludía Julián, al compromiso personal, ¿no? La otra dimensión, queda clara aquí, es la relacionada con los principios y con las normativas jurídicas que tenemos el deber de respetar, ¿no? La tercera dimensión que yo abordo es la dimensión social y de interés público, porque prestamos un servicio a la ciudadanía y lo que pretendemos es garantizar nuestros telos profesionales, el bienestar social, y por lo tanto, como dice Adela Cortina, como profesionales tenemos la responsabilidad de velar por el cumplimiento de este bien público, ¿no? por el que trabajamos. Y finalmente, también decir que se me quedó antes y lo enlazo ahora con la dimensión que lo recoge también las profesiones sanitarias, es la cuestión de la formación continua. En nuestra profesión, si bien es verdad que hay una mayor preocupación con los temas de la protección de datos, y es usual, sobre todo, que me parece a la vez también anecdótico, ¿no? Recibir a consultas de profesionales, de trabajadores sociales, muy preocupados por un consentimiento que ha diseñado una persona en el servicio, que ven que la finalidad es demasiado genérica y cuando pues desde el colegio le recomendamos los pasos a seguir, bueno, vamos a ir a la agencia, vamos a ir al registro, vamos a ver los ficheros que tenéis dados de alta, vamos a ver si se acorda la finalidad que estáis recogiendo, nos encontramos la sorpresa de que muchas veces en las administraciones locales y en entidades del tercer sector, o bien no hay fichero, o bien la finalidad es por exceso, o bien es por defecto. Cabe en la Comunidad Autónoma de Galicia para el tema de los servicios sociales, hay una única finalidad, que es la gestión de los servicios sociales, cuando en el sistema de información de usuarios de servicios sociales se recoge información altamente sensible que se comparte con otras organizaciones y profesionales, ¿no? Y en este sentido creemos, ¿no?, también que es necesario dotarnos de mayor información para ejercer. Yo también digo que no es lo mismo ser un buen técnico o una buena técnica que ser un buen profesional. Y para mí, ser un buen profesional y perseguir la arete, que es la excelencia, como decían los griegos, ¿no?, en el plano profesional, significa buscar una armonía en estas dimensiones que he comentado. Y ahí también veo sumamente importante emplear métodos de deliberación y de argumentación que en caso que tengas que justificar el ponderar un principio sobre otro, pues puedas tener una argumentación que te dé rigor como profesión. Y no sé si me queda algo más, seguro que sí. Hay otra cosa que también a nosotros nos parece fundamental y el Consejo General en mayo ha tenido una reunión con la Agencia Española de Protección de Datos, y es que no sería muy útil, dado que el Código Deontológico contempla un capítulo, el capítulo 4, exclusivo a la confidencialidad y al secreto profesional, contar con una guía de buenas prácticas y con un código tipo, como recoge el artículo 32, que nos permitiera a los profesionales pues, actuar con mayor rigor en el plano de la dimensión normativa, sabiendo que muchas veces esta relación controvertida nos lleva a inclinarnos por igual por una dimensión ética que puede ser que estéis en desacuerdo conmigo, pero que bueno, que es algo que podemos debatir. Muchas gracias, Lorena. Julia, nos has explicado el proceso que se siguió, el proceso colaborativo, etcétera, etcétera. Nos has dado una visión muy positiva de desarrollo y diseño, pero seguramente, como estamos dando un protocolo que se tiene que aplicar, ¿no?, y que se tiene que seguir, no sé si nos
nos podría dar, como mínimo, algunas orientaciones sobre las dificultades que ha supuesto implantar la práctica, ¿no? Llevar la práctica, ¿con qué os habéis encontrado? Bien, no es fácil implantar este protocolo. A ver, una de las primeras cosas eran las reticencias que ya había, porque los sectores, los ámbitos profesionales son como muy distintos. Tenemos ámbitos profesionales como el de salud, que esto ayer y hoy lo he visto, y bueno, ya lo había visto, pero ha quedado palés, que no sé cómo se dice, ha quedado patente, ¿vale? Que tienen una gran trayectoria, ¿no? en relación a las coordinaciones y a las sesiones de datos y al trabajo en equipo y al trabajo del caso. En cambio, es cierto que hay otros ámbitos, ¿no? El ámbito social también tiene cierto bagaje, no tanto, pero sí que tiene cierto bagaje. Luego tenemos el ámbito de seguridad. En estos espacios de coordinación tenemos también a la Policía de Cataluña, ¿no? A Mossos d'Esquadra, y donde hay muchísimo menos hábito y trayectoria, ¿no? en el trabajo de caso, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí que vimos, que esa creemos que la hemos medio resuelto, es que dijimos, necesitamos que institucionalmente todas las instituciones que tienen recursos públicos avalen el trabajo que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, en Cataluña existe una comisión que se llama la Comisión Nacional por una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, que es política, que hay 60 vocalías, ahí están representados tanto los departamentos de la Generalitat involucrados en el abordaje de la violencia machista, como los diferentes colegios profesionales, diferentes municipios a través de las asociaciones de municipios, es decir, en principio 60 vocalías son unas cuantas, ¿no? Todas las instituciones, porque aquí hay mucha mezcla de instituciones que están involucradas, y a esas instituciones les presentamos en una de las reuniones el trabajo, pero previamente se les envió a todos los miembros y se envió también a todas las asesorías jurídicas de todas las instituciones o organismos que tenían servicios, de los cuales dependían servicios que entraban en juego en la red. La verdad es que a todas les pareció bien, excepto una, yo creo que no se la dieron mucho, también debo decirlo, pero excepto una que hizo alguna aportación y que corregimos las aportaciones porque eran coherentes y eran más de forma que de fondo, conseguimos que al menos en la reunión de la Comisión Nacional se aprobase y constase en acta, ¿no?, el apoyo unánime que todas las instituciones estaban dando a eso. Y eso parece que no, pero es una cosa que da mucha fuerza al documento y que hace que cuando luego en territorio se trabaje y se sepa, tranquilice también a la hora de su uso. Entre otras cosas porque los criterios son distintos, ¿no? Y por ejemplo, de salud, desde el ámbito de la salud, transferir información fuera del ámbito de la salud cuesta mucho, es muy difícil, ¿no? Y en el ámbito de seguridad también pasa, ¿no? Es decir, bueno, hay diferencias ahí. Luego otra de las cosas que vimos, que esa más o menos la solucionamos, pero es que hay que consolidar los espacios de coordinación y no están consolidados ni mucho menos en Cataluña. Por mucho que sabemos que el modelo coordinado es el modelo que hay que utilizar, estos espacios de coordinación nosotros hemos promovido circuitos, pero se han promovido como se han promovido. Sabéis que desde 2010 tenemos unas restricciones presupuestarias brutales, hay cosas que caen, ¿no? Y esta es una de ellas, con lo cual en territorio está operando muchísimas cosas distintas con criterios muy diferentes, ¿vale? Con lo cual yo creo que hay que seguir haciendo un trabajo para consolidar estos espacios. En estos espacios es cuando se produce además el reconocimiento entre profesionales, el conocimiento y el reconocimiento entre profesionales, y eso automáticamente facilita la coordinación y facilita la cesión de datos, además de tener unos criterios para poder hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante que se consoliden estos espacios. Y luego también una de las cosas que hemos visto con la práctica de la casuística, porque este documento lo que hemos intentado hacer es casos, a ver qué decían los profesionales, ¿no? Pues es que va junto con la metodología del análisis de casos. Y hemos visto que hay deficiencias también en la metodología del análisis de casos. Las comisiones de casos, no todas ellas, algunas existen, bueno, pues cada una con criterios un poco distintos, ¿no? La comisión de casos a lo mejor en una pues es asegurar nada más la seguridad de la mujer, ¿no? O solamente se convoca cuando es un caso extremo, ¿no? Y en otros pues es otra cosa. Con lo cual hay que hacer todo un trabajo, y eso es un reto también,
de formación en la metodología del caso, del análisis de caso conjunto. Y además, una de las cosas que más vemos en los problemas para aplicar este documento es que lo que te salen son conflictos éticos y conflictos jurídicos. O sea, encima de la mesa van saliendo conflictos éticos y jurídicos, con lo cual esto no lo podemos separar del análisis del caso y del trabajo ético y jurídico. Claro, nosotros hemos llegado, o al menos también el proceso que yo he hecho con todas estas cuestiones, a concluir, y también en base a lo que han dicho algunos juristas y algunos magistrados, que a nivel jurídico interpretaciones hay de todas clases, es decir, que a nivel los conflictos jurídicos son interpretables de una manera y de la manera opuesta. Y eso es una realidad en la jurisprudencia de los casos de violencia machista. Y tenemos también una situación en que los casos jurídicos en violencia machista son muy duros. Tenemos, y eso hay que reconocerlo, una situación en que que meterte en un proceso legal genera toda una victimización secundaria, una revictimización, son muy duros también para las mujeres, los niños, los adolescentes que los llevan a cabo, ¿vale? Entonces eso también es un hecho, y la mayor parte, bueno, la conclusión a la que llegaba, que me estoy despistando, es que al final la solución hay que encontrarla en la ética. Yo creo que casi siempre acabamos hablando de posicionamientos éticos, y estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, Lorena. Yo es que me voy siempre a la ética, es que ya no puedo hacerlo de otra manera, ¿vale? O sea, el tema jurídico es importante, hay que tenerlo ahí en cuenta, pero yo entiendo que las leyes están hechas al servicio de las personas, al servicio de la ciudadanía y al servicio de los derechos de las personas, ¿no? Entre ellos los derechos de las mujeres. Por tanto, y a partir de eso, las leyes hay que seguirlas siempre y cuando no vulneren esos derechos. Si vulneran esos derechos, yo me voy a la ética. Lo tengo muy claro, ¿no? Y ahí lo dejo. Gracias. Domingo, por los conversaciones que hemos tenido previas, preparando un poco la mesa, hemos hablado de que habéis hecho una serie de acciones de tipo objetivo, una cierta importancia. Bueno, quisiera que nos hables un poco de cuáles han sido los resultados de esa formación, si tenéis datos o percepciones de la utilidad que tiene ese tipo de actuaciones. Bien, desde el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Gerencia, porque duda cabe que hemos realizado tareas encaminadas al diseño, aprobación y puesta en marcha de talleres, de cursos, de charlas, de coloquios, en los que ha participado todos los miembros del comité, difundiendo a todo el personal de la gerencia todo lo concerniente a LOPD. No tenemos datos que midan este alcance, pero sí te puedo decir que sí tenemos conocimientos recientes de buenos resultados, en el sentido de que pequeños hábitos o culturas que había, como puede ser, siempre vuelvo a la anécdota, esa pegatina que iba pegada en la bata del profesional para no olvidarse que tenía que mirar la historia, o en la bata de la enfermera para saber lo que tenía que hacer, pues eso entre los propios profesionales hoy en día pues se recrimina, ¿vale? Otra anécdota es que el uso de login compartido, pues hubo un profesional que formó a toda la gerencia en el uso del laboratorio, y en aquella época todo el mundo usaba su login, pues eso ha desaparecido también, ¿vale? Hubo un área del hospital que por comodidad usaban el login de un compañero, pues esa cultura también ha desaparecido, ¿no? Más anécdotas, pues mira, al ser un hospital universitario, pues en la acogida de los MIR se le da una charla de LOPD, y la experiencia que hemos tenido este año es que cuando estos profesionales se incorporan al servicio en el que trabajan, pues luego ese propio servicio nos ha demandado formación directa para ellos en materia de LOPD, ¿vale? Y recientemente un detalle muy curioso es que se pusieron en los arranques de los ordenadores unos pantallazos muy limpios, muy directos, muy significativos. Recuerdo uno que decía, era un buzón de correos: no mandes emails con información confidencial encriptado. Y la gente después preguntaba, oye, ¿esto de encriptar? Pues muy sencillo, hicimos una pequeña guía
en la que se le enseñaba a usar la herramienta de encriptación, de simplemente tienes que comprimir el fichero y ponerle la clave. Qué duda cabe que podemos mejorar mucho el tema de formación, pero sí, la gente es más sensible. Muchas gracias. Julián, ha sido muy sugerente explicar la primera intervención, ¿no? La música sonaba bien. No sé si podemos proponer 10. Podemos hacer esa ponernos de acuerdo en las cosas. 10 propuestas concretas al respecto. Estoy pidiendo demasiado. No sabría por dónde empezar. Por principio, normalmente por más. Pero pues por No sé, concreto, ¿no? O por analogía, tal vez. Bueno, pues cuando alguien tenga una idea y considere que debe ser un proyecto, pues creo un equipo, ¿no? Interdisciplinario de todos nos puede escuchar. La perspectiva de uno y de otro, pues antes de la confrontación, ¿no? Pues puede salir algo mucho más sólido, mucho más consistente a nivel de plazo. Entonces es una propuesta de esa interpretación de esa persona. Tengo de acuerdo en lo que significan las cosas, ¿no? No se puede hacer alguna analogía, por ejemplo, con los ciclos de la interpolaridad semántica, que es una electrónica, es decir, ¿cómo estos profesionales, digamos, se pueden poner de acuerdo en eso? Estoy hablando de formación, estamos hablando de establecer protocolos comunes. ¿Qué herramientas nos permitirían llegar a un acuerdo de que todos entendamos qué fichero es lo mismo, qué responsabilidad significa lo mismo? Muy breve, tampoco tenemos más tiempo. La formación es clave, ¿no? Pero también hacerla de una determinada manera. No solamente pues, que un grupo de personas atienda de forma pasiva al rollo que les estamos soltando, sino que haya participación, que haya transparencia. Esto que está ahora tan de moda del gobierno abierto, ¿no? Pues la elaboración de códigos deontológicos, de guías, de buenas prácticas, que no se haga desde arriba hacia abajo, sino al contrario, tratando de resolver los problemas y dificultades que se sufren por los profesionales en el día a día y tratando pues, de que se convierta en una herramienta que les ayude a solucionar los problemas que tienen. Y a veces es difícil porque incluso desde el punto de vista del mismo tipo de colectivo, pues muchas veces no hay una opinión coherente. Me ha gustado mucho la definición que ha hecho Lorena, ¿no? De que a veces lo más importante, la única salida que te queda es tener una decisión bien fundamentada, bien construida, que puede estar equivocada y que se puede ver desde otro punto de vista, de acuerdo. Pero también hay, ahora que está de moda esto de las líneas rojas, ¿no? Algunas líneas rojas, ¿no? Yo siempre recuerdo un compañero que decía, el derecho no son matemáticas, pero casi. Y una de las diapositivas que traía en la presentación era una viñeta donde aparecía Einstein en su tiempo de facultad, que bueno, un examen no le había salido muy bien y le decía a su compañero, Albert, ¿por qué no te dedicas a algo más fácil que la física como el derecho? Y decía Albert, es que el derecho se me da incluso peor. Y yo a veces tengo esa sensación, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí afirmaciones, ya que ha citado a Adela Cortina, recientemente estuvo aquí doctora honoris causa por la Universidad de Murcia hace un par de semanas, pues el tema de la ética, tal y como lo ha planteado Julia, a mí me genera urticaria. Esa relatividad del cumplimiento de las leyes, yo como jurista, pues no puedo estar de acuerdo en absoluto. Creo que una parte esencial de la ética es el cumplimiento del derecho. Y también una parte esencial de la ética es que hay ciertos supuestos en que las leyes, que son muy excepcionales, esto es un tema clásico desde la Edad Media, no deben ser cumplidas. Y todos tenemos ejemplos históricos en que esto es así, en que la dignidad de la persona, del ser humano, debe estar por encima del cumplimiento de las normas. Pero de ahí a afirmar abiertamente que, bueno, pues que las leyes se cumplen depende cómo, pues a mí me parece una aberración. Hablando de interoperabilidad a nivel personal, a nivel humano, ¿no? Podemos discutir cómo interpretarlas, nos pueden no gustar, pero estoy convencido, como jurista que soy, que el cumplimiento de las normas, el Estado de Derecho, ha sido un gran avance histórico. No podemos plantearnos los resquicios de la ética mal entendida, en mi opinión, ¿eh? Por eso es importante que tengamos este tipo de debates. Lo que digo claramente nos pueden ofrecer para decidir cuándo nos interesa o no cumplir las normas. Incluso estoy hablando de derecho, ¿eh? Luego podemos hablar de otro tipo de planteamiento. Claro,
expresado así, parece que lo que está haciendo es apología de no cumplir las leyes, y no era mi intención. Claro que las leyes están para cumplirlas. Lo que pasa que sí que es cierto, lo que quizá quería dar peso es al hecho de que quizá nos hemos ido a un extremo. Es decir, al final el tema normativo ha cogido un peso que hace que todo pase por la norma. Es decir, también, y por hacer un poco de crítica, ¿no? Es cierto que las normas se utilizan políticamente, se crean normas por utilización política, ¿no? Por rédito político, ¿no? Que muchas veces son normas pues que a lo mejor están saltándose la ética, ¿no? Y yo creo que últimamente hay casos que están en la opinión pública, ¿no? Entonces, el problema es cuando existe un conflicto jurídico, ¿no? O sea, cuando estamos en una situación, y yo estaba ubicándome en la intervención en violencia machista, cuando estamos ante una situación en que hay un conflicto jurídico que es interpretable jurídicamente desde diversos puntos de vista, yo en esa situación pienso que como profesionales nos debemos ir a la ética, ¿vale? Porque la respuesta, y no lo pienso yo solo, quiero decir, hay juristas, hay magistrados que piensan lo mismo, ¿no? Es decir, a mí yo esto lo he leído en artículos, he oído interpretaciones que de las leyes penales y de violencia machista hay, ¿no? En que las interpretaciones son completamente opuestas, ¿no? No es que no quiero poner un ejemplo porque es que igual entramos en más polémica, pero me refería a esto, No, me refería a esto, no sé si se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, que ante el conflicto jurídico la única solución, desde mi punto de vista, es irte a la ética, que es la que te resitúa, ¿no? Eso me refería. Sí, yo ya estoy lanzada. Yo creo que tenía aquí un caso práctico que nosotros compartimos habitualmente y que, bueno, realmente es Malena la que también me lo ha pasado y que yo desde aquel momento lo hablo en las clases de ética. Y yo he de decir que con la influencia que tengo de Malena ya casi estoy más del lado de cumplir con la ley, ¿no? Creo que no es que no hay que ir a los extremos, ¿no? Que hay que buscar un equilibrio en ese sentido. Pero en relación a esto es un caso, una compañera antes del 2012 con una situación de una persona con VIH, pues detecta en la intervención profesional y a través de las conversaciones que mantenía que la persona no estaba utilizando las medidas preventivas necesarias y que por lo tanto podía estar poniendo en riesgo a su pareja, ¿no? En este sentido yo creo que es un caso que debe ser muy típico, pero la compañera intenta trabajar con la persona para que sea ella misma, respetando la libertad y la autonomía que nosotros primamos, ¿no? En la intervención profesional, porque el centro son las personas, que sea ella misma la que le comunique esa información a su pareja, ¿no? La persona se niega a comunicar este hecho por miedo, o lo que argumenta es un miedo a perder la relación, a que haya una ruptura, y en este sentido la profesional se encuentra con un dilema. En aquel momento, que era el código ontológico antiguo, y ya se ve que es más antiguo, del 99, recogía algo que evidentemente ahora no tenemos, ¿no? Y es que decía que te podía relevar del secreto profesional, seguro que los juristas han echado las manos a la cabeza, la junta de gobierno de un colegio profesional. Evidentemente eso en el del 2012 no está, pero esta compañera recurrió a la comisión deontológica del colegio y a su vez se consultó a un jurista. En el Colegio de Trabajo Social tenemos un jurista experto en protección de datos. Y también viene a la escuela Víctor Salgado, que es experto y siempre nos dice: sois una profesión que sois un agujero negro, porque tiemblo cuando me vais a exponer un caso porque ya no sabemos por dónde salir, ¿no? Imagínate si desde el campo jurista y de la protección de datos no saben dónde salir, nosotros que no tenemos esa formación en el ámbito de la legal. Volviendo al caso, este profesional jurista dice que puede, en base al estado de necesidad, que desvelar la información, porque la persona también formaba parte de la intervención profesional, es decir, conocía a la pareja, la compañera, la trabajadora social. Bueno,
ella a mayores, lo que para mí supone una buena práctica, y lo hemos hablado muchas veces, solicita el relevo al juez para poder desvelar la información. Y os quiero leer además literalmente, porque nos sorprende que poco tiempo después nos encontramos con una sentencia que son contradictorias, o que nosotros entendimos que si el juez no ve delito en no comunicárselo a la pareja, ¿dónde nos encontramos nosotros como profesionales? Porque dice literalmente: el Supremo no ve delito penal en que un enfermo de SIDA no informa a su pareja. Esta y su hijo resultaron contagiadas. Por mucho que pueda ser objeto, dice la sentencia, de reprobación desde el punto de vista ético, no constituye una conducta ilícita desde el punto de vista penal, puesto que no tenía intención de ocasionar la transmisión y no sometieron los exigibles derechos de cuidado. Pero a su vez se condena al acusado por 2 delitos de lesiones, es decir, no por penal, pero sí por delitos de lesiones, ¿no? Imprudentes a indemnizar a su mujer y a su hija con 20.000 y 30.000 euros por sus respectivos perjuicios y a 2 años de prisión. Previamente, la Audiencia Provincial de Madrid había absuelto al acusado del delito de lesiones. Si esto sucede en lo que comentabas en el campo jurídico, de que hay que respetar, pero se ve que no está del todo claro, imagínense en las profesiones de lo social, en donde manejamos datos altamente sensibles, donde recogemos datos de terceras personas, donde es normal que se cedan datos, donde se está velando porque se comparta lo social y lo sanitario. Pues tenemos para debatirla. Pues siempre son aguafiestas, pero tenemos que empezar a cerrar bueno, quisiera abrir antes un turno de preguntas, por si el debate está en alguna línea, ¿no? Digamos. Pero también quiero, para hacer honor a lo que hemos hecho aquí, que es lo que se tiene que hacer, intentar abrir el debate a los asistentes, por si, sin extendernos mucho, tiene alguna duda, algo que se haya sugerido. Ya tenemos ahí la primera. Hola, buenos días o tardes. Mi pregunta es para Julia. En este mare magnum que decías de coordinación, donde pues bueno, intervienen muchos actores de distintos ámbitos, donde realmente, como decía Julián, ¿qué es un fichero? O sea, ¿dónde hay un fichero realmente definido? Como el título de la sesión dice responsabilidades, ¿quién consideras realmente que es el responsable de vigilar por esta seguridad de los datos? Qué difícil me lo pones. Claro, el problema aquí es que hay muchos ficheros, no hay un fichero único. De hecho, la ley catalana habla en uno de sus artículos de la creación, de la posibilidad de creación de un fichero único. Pero no se ha hecho, y ya te digo que no se va a hacer, al menos en los próximos años, por la complejidad que eso requiere, porque estamos hablando de, mira, en la red de recursos, la mayoría de recursos son de ámbito local, con lo cual entran en juego todas las administraciones locales que tienen sus propios ficheros, ¿no? Y que son, cada una de esas administraciones pues, es responsable de sus propios ficheros. No hay una responsabilidad supra-administraciones que yo sepa, pero yo soy una ignorante en este tema, no sé si podría haberla o no, igual ellos tienen más idea. Luego están todas las policías locales, que también entra la Policía de Cataluña, Mossos d'Esquadra son Mossos y todas las policías locales, que también son de competencia local. Y luego, pues evidentemente, el resto de ámbitos, ¿no? No sé, pero sí te digo que un fichero único a mí me da mucho miedo, a mí y a otros profesionales con los que hemos hablado. Habría que abrir un debate muy grande, porque claro, los objetivos no son los mismos. Por ejemplo, policía, el objetivo es la persecución del delito, y eso es así. En el ámbito social o en el ámbito de salud estamos también trabajando en este caso por los derechos de las víctimas, ¿no? Bueno, es complicado. Si nosotros filtrásemos desde el ámbito social datos, o todos los datos, a policía, no nos vendría nadie, porque estamos hablando de la confianza, ¿vale? Es decir, entran en juego muchas cosas que dan un poco de miedo a ese nivel. Sí, gracias. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Difícil? No. No. La difícil ya está cubierto. No, es más un comentario que otra cosa. El tema de la violencia machista,
es un tema especialmente interesante en el ámbito de la protección de datos, porque mirando un poco para atrás, la normativa de protección de datos sí ha intentado regular y hacer cosas para el ámbito de la violencia machista. De hecho, la ley orgánica del año 99 no contempla los datos porque entonces no existía todavía este concepto. Después se aprueba la ley integral en el año 2004, la ley 2/2004, y el reglamento de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos, que acaba saliendo en 2007, incorpora una situación que es elevar el nivel de seguridad de los datos a nivel alto de aquellos datos que están vinculados con situaciones de violencia de género, que es entonces el concepto que es el concepto legal que se llama. Es decir, la normativa de protección de datos ha hecho cosas. El problema que tenemos, y vuelvo un poco, y comparto al 100% lo que ha dicho Julián antes, pero vuelvo un poco a lo que decíamos ayer, necesitamos una modificación legal. No vale el sentido común. El sentido común ha llevado a que en ámbitos municipales haya compartición de información entre los servicios municipales sociales, entre el cura párroco, el notario del pueblo, el farmacéutico, el médico de asistencia local, etcétera, etcétera, y sin que la mujer sepa nada y en base a un protocolo municipal firmado por no se sabe quién, representante de cada una de estas instituciones. Es decir, ha llegado a situaciones en las que el médico del pueblo firmaba el protocolo, o el jefe de la policía municipal, o un agente de la policía autonómica. Cosas de estas supone compartir información muy sensible de mujeres para intentar aplicar la ley 2/2004 con muy buena voluntad y probablemente con un espíritu ético muy claro, pero vulnerando claramente la ley y provocando en la práctica, como se ha visto, situaciones graves de compartición de información y de que aparezca información en sitios donde no puede estar porque no se guardan las debidas medidas de seguridad. Por ejemplo, acabar en una asociación de ayuda a mujeres que pues tienen un ordenador en el que buenamente se apañan allí en un local prestado por alguien y acabar esa información en manos de vete a saber qué. Entonces, necesitamos cambios legislativos porque lo que rige es el derecho y si no los hay, pues desde el ámbito de la protección de datos se intenta hacer lo que se puede, pero no se podía cambiar la metodología reglamentaria, se ha hecho lo que se ha podido. Señor, ¿qué? Y tanto Gracias. Nada, subrayarle el comentario que ha hecho antes Julián Vanero sobre interoperabilidad y bueno, destacar el enorme interés que tiene eso y la necesidad también de cambiar seguramente los procedimientos de trabajo, las maneras en las que nos relacionamos distintos colectivos dentro de las instituciones para resolver ese tipo de problemas. Estoy convencido de que esa interoperabilidad es absolutamente necesaria para evitar esas situaciones en las que al final alguien hace un comentario, como muchas veces sucede, pones en marcha un proyecto y luego al final, bueno, pues esto ahora le ponemos la seguridad, ¿no? al final. Sabemos que eso no funciona y que es carísimo, etcétera, etcétera. Y otro comentario relativo a lo que habéis dicho antes de existencia de códigos éticos y compañía. Un poco hacer publicidad y recordar el manifiesto que esta asociación, la 6, y junto con otras 3, promueve en favor y defensa de la seguridad de la información y la protección de los datos de ese. No es algo que sea absolutamente novedoso, recoge muchas cosas que ya están en el reglamento de ley orgánica de protección de datos, también en el esquema nacional de seguridad, pero ayudan a poner de manifiesto la necesidad de cumplir un montón de requisitos, de generar confianza, no ya en un colectivo profesional determinado, pues no son los informáticos, no solamente es personal administrativo o sanitario que maneja información de carácter personal, sino todos los que de una manera u otra participamos en el tratamiento de esa información. Entonces, bueno, simplemente recordarlo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención del público? Julián, ¿quieres? Muy rápido. En relación con la opinión de Julia, ¿no? Sobre todo la segunda parte ya me queda mucho más tranquilo. Con el matiz, la interpretación clara de las normas es muy complicada, de verdad, ¿no? Yo intento trasladarle a mis alumnos siempre esta dificultad y que tomen conciencia de ser un buen jurista, un buen profesional. Yo creo que hay que tener esto muy claro, ¿no? Y hay muchos ámbitos donde pues hay un ámbito de incertidumbre, donde no está claro, es verdad. Pero también es verdad que en otras ocasiones pues, estamos hablando ya muy serio.
derechos y libertades fundamentales en la vida, la integridad física. Entonces, yo creo que muchas veces, interpretando correctamente las normas, pues se puede hacer más de lo que sea. Pero solamente, dado que me pedías algo concreto antes, ¿no? Algo concreto. Yo creo que la tecnología es una herramienta para proteger mejor los derechos y libertades. Pero hay que diseñar bien la tecnología. Entonces, es mucho más garantista que el papel, que la relación presencial, ofrece muchas posibilidades. Y también otra idea comentabais antes del jefe de la policía local. Claro, es que el problema es que a veces por buena voluntad tomamos decisiones que no nos corresponden y que tienen que ser adoptadas en otro nivel y conforme a otros protocolos y teniendo en cuenta pues, lo que decía y la opinión de todo el mundo. A veces nos adelantamos por resolver un problema y no deberíamos hacerlo. Y simplemente pues por poner un ejemplo, ¿no? Tú has citado sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional ha dicho, y esto lo impugnó el gobierno del Parlamento Vasco, creo, que el acceso por la policía a los datos del padrón, donde constan inmigrantes en situación no regular, es constitucional. Pues a mí me parece una barbaridad. Yo creo que es manifiestamente inconstitucional. Y lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Pero quizá mi obligación profesional como investigador y académico es decirlo cada vez que pueda. Eso es inconstitucional claramente. Lo diga el Tribunal Constitucional o lo diga, porque es incompatible. Pasa como es algo. Por alusión y muy brevemente por un comentario que has hecho y disculpa que te lo diga así, o que lo diga así y sea tan cruel. La tecnología no es garante de la seguridad. No puede ser. Hay que conocer muy bien los procesos, hay que ser muy gran conocedor de esos procesos, que luego quieres que la tecnología soporte con garantía. Es lo único que quiero decir. No quiero entrar en lo que quiero decir, que la tecnología no es garante. Eso vaya por lo tanto. Yo soy una cosa que soy muy breve, pero no me quiero ir con la sensación de que si estoy aquí sentada, ¿no? y si me ha llamado desde hace años el tema de la protección de datos, es porque yo considero fundamental que se cumpla. Otra cosa es que en el día a día, a nivel profesional, nos encontramos con cuestiones en las que vemos que es difícil y, como bien dices, igual habría que contemplarlas, pues igual el caso de la excepcionalidad al deber de información en los casos de violencia o cuando se está estudiando una situación en interés superior del menor que nos ha retirado la tutela a los padres. Y lo quiero dejar bien claro, quiero decir que nos preocupa desde el colegio profesional y desde el ámbito académico que se cumpla con la ley de protección de datos y por eso hacemos formación y le preguntamos constantemente a los profesionales cómo actúan en ese sentido. Y a nosotras también, a nosotros también. De hecho, fijaros que todo este proceso que yo os he explicado y que no hemos podido entrar nos llevó 3 años, es un tema que nos ha preocupado y que además para mí ha sido muy interesante estar estos 2 días aquí con vosotros. Valoro muchísimo el trabajo que se hace desde la protección de datos y tiene que ver con muchas de las cosas, de las cuestiones éticas que yo también hablaba. Y bueno, y solamente apuntar una idea ya para irnos, que claro, el tema de las sentencias tan contradictorias que hay en determinadas situaciones. No debemos olvidar que las personas que ejecutan esos procesos judiciales son seres humanos que están impregnados de su propia ideología, ¿vale? Y entonces que esta ideología, mal que nos pese, no en todos los casos, hay gente que es más capaz de apartarse de esa ideología, ¿no? A la hora de ejercer su trabajo, pero esa ideología impregna las sentencias en muchos casos, ¿no? En violencia machista muchas veces, muchas. Y bueno, y tiene que ver ahí con esas contradicciones también, esos dilemas tienen que ver con esa ideología que hay detrás, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, no voy a hacer unas conclusiones porque ya no damos demasiado tiempo, pero hay una conclusión. Lo que está claro es que pocas cosas están claras, que hay mucho espacio para el debate todavía, que no hemos tenido suficiente, pero lo que yo sí que quiero pedir es un aplauso para ellos por el esfuerzo que han tenido que realizar para